Muy buenos días, queridos amigos y amigas que nos acompañan cada martes y cada jueves en nuestra reflexión bíblica. Continuando el día de hoy con el libro de los Salmos, hoy vamos a revisar y a reflexionar sobre uno de esos salmos que son incómodos, malucos, de esos salmos que no son el 91, de esos salmos que no son salmos de buenas promesas, salmos que distan tremendamente de lo que tantas veces hemos cuestionado a través de este ministerio, y es el planteamiento malintencionado y torcido de la palabra de Dios y de los salmos sobre el evangelio de la prosperidad. Hoy es uno de esos salmos que choca contra muchos de los planteamientos que hacen algunos sacerdotes, algunos curas, algunos pastores, algunos líderes espirituales, y que es, por supuesto, totalmente coherente con el resto de la palabra de Dios. Y vamos a reflexionar un poco sobre el Salmo 49. El Salmo 49 es un salmo que habla sobre lo necio, lo insensato de confiar en los bienes materiales, de confiar en nuestras posiciones, de confiar en lo que tenemos. Bienvenidos. Sin más preámbulos, demos gracias a Dios por este día. Demos gracias a Dios por este encuentro, porque en ti, Señor, hemos creído. Y eres Padre, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Josué. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios a quien hemos clamado, a quien nos presentamos en un profundo agradecimiento por todo cuanto nos has dado, nos has permitido, por todo cuanto nos has otorgado, Padre. Asimismo, Señor, reconocemos ante ti nuestra necedad, nuestro pensamiento obtuso, nuestra desconfianza hacia ti, nuestra pobreza espiritual, y más aún, Señor, te clamamos por todas nuestras necesidades, por las afectivas, las financieras, las de salud, las de tranquilidad, las de gozo. Te clamamos, Señor, por el planeta, porque lo hemos asesinado, Padre. Te clamamos por la especie humana, porque hemos sido torpes, necios, egoístas, por cuanto el príncipe del mundo ha hecho caos en él. Por eso, Señor, a ti clamamos y a ti nos entregamos, Padre, en total y absoluta confianza de que tú, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, tú, Señor, estarás al control, como siempre lo has estado. En ti confiamos y a ti nos entregamos. Por difíciles y oscuros que sean los tiempos, Señor, en ti hemos confiado. A ti sea la gloria y la honra, Padre, por todos los siglos, en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Amén. Pues bien, sin más preámbulos, vamos a hablar, a reflexionar sobre el Salmo 49, que, como les decía, habla de la insensatez de confiar en las riquezas. Este es un salmo de los hijos de Coré, hecho al músico principal. Veamos. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón
inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Este es su camino, es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, Selah. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Selah. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no se llevará nada, ni descenderá tras él su gloria, aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere. Entrará la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Surge aquí una pregunta muy simple. Eh, ¿Así o más claro? Y sin embargo, lo común, lo normal, lo cotidiano es ver cómo las personas confían infinitamente en sus posesiones. En ninguna parte de la Biblia, por lo menos yo no lo he encontrado, dice que el dinero es malo. No, para nada. En ninguna parte de la Biblia dice que la prosperidad es mala. No, no dice eso. Hay entonces, lo que sí dice la Biblia es que el amor y la confianza en el dinero y en la prosperidad son lo malo. ¿Ve la diferencia? ¿Ya le cuadró? El problema no es el dinero, el problema no es la prosperidad. ¿A quién no le gusta el dinero? A todo el mundo le gusta el dinero. ¿Quién no quiere ser próspero? Todos queremos ser prósperos. El problema no es ese. El problema es cuando mi confianza, mi fe, mi proceder está en función del dinero y de la prosperidad. El problema no está en tener carro o tener vehículo. El problema está en que si yo tengo un carro más grande o más costoso, me crea con derecho a atropellar a los demás, a atravesármele a los demás. ¿Comprende? El problema no está en tener el poder.
que nunca lo tenemos. Ese es el engaño. Esa es precisamente la fábula. Pensar que tenemos el poder cuando nunca lo hemos tenido. El problema es cuando yo utilizo ese poder o esa autoridad para maltratar, subyugar, insultar a otro ser humano. Ayer hablaba con alguien que vino del exterior y me contaba la cantidad de lujos y de opulencias y de cosas que se estaban viviendo en el lugar de donde esa persona venía y hablábamos precisamente de, bueno, y cuando se muera, ¿qué? Esta persona se quedó en silencio porque la pregunta era muy sencilla. ¿Tiene hijos? No. ¿Tiene familia? Oh, sí. ¿Y qué piensa la familia? No, desde ya están haciendo planes a ver cómo se reparten las cosas. Grave, grave. Siempre lo hemos dicho acá, y es que entre más tienes, más grande es tu responsabilidad social, moral, económica. Entre más grande eres, infinitamente más grande tiene que ser tu humildad. Porque ¿qué sentido entonces? Hay gente que atesora y atesora y atesora y guarda y guarda. ¿Qué va a pasar en el momento en que a esta persona le dé un infarto, en el momento en que le dé un aneurisma, en el momento en que resbale, caiga y se desnuque? ¿Qué va a pasar cuando cruzando la calle lo mate un carro? ¿Qué va a pasar con esos tesoros que tenía guardados, con esas propiedades que había adquirido, con esos dineros que tenía recogidos? Uno de los temas que trataba con esta persona, una persona era bastante mayor el día de ayer, era que esta persona guarda cosas para eventos y momentos muy especiales. Entonces tiene cantidad de prendas de vestir, tiene cantidad de alhajas, cantidad de cosas. Y ella decía, eh, bueno, yo lo estoy guardando para un momento especial. Y yo le dije, ¿usted ha pensado que de pronto hoy se puede morir? Ay, no diga eso ni charlando, Jairo. Es mentira. ¿Mm? Usted sabe que en el lugar donde usted vive, a todo alrededor de su mansión hay gente que vive en una miseria infinita, gente que aguanta hambre, y usted atesora y atesora y atesora y atesora. Y así como esta persona de la reunión de ayer, somos muchos aquí y guardamos y guardamos y guardamos. Bien para momentos especiales que nunca van a llegar, bien para nuestra propia satisfacción, para saciar nuestra soberbia y nuestro orgullo, o bien simplemente porque somos guardadores compulsivos. Cuando morimos nos pueden enterrar con las escrituras de las propiedades que hemos adquirido y sin embargo, si dentro de
10 o 15 años vienen a sacar los restos, ahí van a estar las escrituras, no nos las hemos llevado. Nadie cobra riendo desde el más allá. Al más allá no te puedes llevar tu carro grande para echárselo encima a los demás muertos o a los demás ángeles, o no, no puedes hacer eso. Si llegas en tu camioneta enorme al cielo, Dios no te va a dejar pasar porque tu carro sea más grande. Es más, probablemente tu carro no quepa. Quienes hemos tenido un contacto cercano con la muerte y nos ha tocado enfrentarla de alguna manera, hemos visto que tanto el cadáver de un narco avaleado, repleto de dinero, como el cadáver de un NN en una morgue, son exactamente iguales, es decir, tienen el hígado más o menos en el mismo lugar, uno en mejor estado que otro, ambos tienen los pulmones iguales, ambos tienen riñones, estómago, corazón, etcétera. Es más, si los mezclas en una misma habitación, es difícil saber cuál era el pasado de cada uno de ellos. Los muertos no hablan. Es absurdo, es tremendamente estúpido pensar que porque yo tengo mucho dinero, tengo autoridad, potestad o poder sobre otro ser humano. Y nos da una brega entender eso, nos da una dificultad entender que para morirnos solo necesitamos estar vivos. Para enfermar solo necesitamos estar aliviados. Y para ser pobre solo necesitamos haber sido ricos. Y para perder todo solo se requiere haberlo tenido todo. Y eso, todo eso junto puede pasar en un solo segundo. Y pensamos de la manera más estúpida posible que las cosas nos pertenecen. El mensaje de hoy es tremendamente fuerte. ¿En qué hemos confiado? Y repito, el problema no es el dinero, el problema no es el poder, el problema es confiar en el dinero y confiar en el poder. Ahora les decía que ninguno tiene el poder ni tiene el control. El control y el poder son de Dios. Dios nos da una autoridad. Toda autoridad es dada por Dios, dice Romanos 12, y por ella hay que rendir cuentas. No es necesario que yo crea en Dios para que la justicia de Dios sea sobre mí. No es necesario que yo crea en el diablo para saber que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Todo el Salmo habla de este tipo de eventos, de estas condiciones, de esta realidad tan cruda, pero tan real. Y miren a quién está dirigido. El Salmo dice, eh, habitantes todos del mundo, todos del mundo. Es decir, cuando usted deje el mundo, ya este mensaje no aplica. ¿Lo ve? Y aquí hay una promesa extraordinaria, pero no es de esas promesas que nos hacen los sacerdotes ni los pastores. Esta es de las otras promesas que ellos no mencionan. ¿Cuál es la promesa que estará aquí?
Con todo, sus descendientes se complacen con el dicho de ellos, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Eso es una promesa. Pero ¿quién te habla de esa promesa? Nadie. ¿Y sabe por qué no le habla de esa promesa? Porque es contrario al Evangelio de la prosperidad. Porque dice que si confías en el dinero y que si confías en tus cosas y en tus posesiones y en tu poder, la muerte será quien te guíe, no Dios. Así todos los días te arrodilles en dos estoperoles a decir que crees en Dios. Ve el problema que tanto hemos enunciado aquí. Ve el problema de tener un plan B. Ve lo que implica no confiar en Dios. Muchas veces lo hemos dicho, aquí hay dos polos. Esta situación de la fe es bipolar, así como el amor, como los celos, como la confianza. O se tiene o no se tiene. O tiene fe, como dice la palabra, o no tiene fe. Es tan sencillo, tan simple, pero tan difícil. Comprende el problema de tener plan B. Con Dios no hay plan B. Y a veces, cuando confiamos en Dios, las cosas se complican. Pero ¿y qué si se complican? ¿Acaso Dios no es todopoderoso? ¿Acaso Dios no calma la tormenta cuando estamos en el barco? ¿Ve el error de tenerle miedo a la muerte? Claro, si usted no sabe para dónde va, yo también estaría reventado del susto. Si usted sabe que le van a pedir rendir cuentas, estaría reventado, pues le juro, o sea, factor de diarrea por ahí de 20. Pero si sus días terminan y usted sabe en quién confió, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Ve cómo la muerte sí tiene solución? Mis muy queridos, mis muy queridas, tal y como inicié en la introducción a esta reflexión sobre el Salmo 49 el día de hoy, culmino con la misma apreciación. Este es uno de esos salmos barros, pues este es uno de esos salmos incómodos, pero es la palabra de Dios. Deberíamos de estar muy contentos, muy felices por este salmo. ¿Y sabe por qué? Porque así usted ya no puede decir de ahora en adelante, yo no sabía. No, usted sí sabía. A usted se le dijo que no confiaran los bienes materiales. A usted se le dijo que no pusiera su fe y su esperanza en las cosas materiales. Usted ya sabe en dónde debe estar su confianza. Luego siéntase alegre, porque usted ya sabe, porque Dios le ha dado claridad. Usted ya sabe. Y eso es grave. ¿Y sabe por qué es grave? Porque ya no tiene excusa. Ya no puede decir, yo no sabía. Usted sí sabía.
¿Ya vio por qué no puede tener plan B? ¿Ya ve por qué tiene que aprender a estar en la abundancia, en la escasez? ¿Ya vio? ¿Ya vio por qué tiene que aprender a comer en banquetes y en banquetas? ¿Ya vio por qué tiene que aprender a andar en Rolls Royce, en Mercedes-Benz o a pie? Y es igual. ¿Ya vio? ¿Ya entendió? Porque hay que disfrutar y darle gracias a Dios cuando su nevera está reventada y no le cabe un limón, o cuando está vacía y parece que la estuviera vendiendo. ¿Ya ve por qué eso no es trascendente? ¿Ya vio? El Señor les guarde, que el Señor los ministre, que el Señor les fortalezca. Y recuerde, usted ya sabe, usted decide en qué Dios quiere creer. El Dios del que hemos hablado hoy, quien inspiró este salmo, es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Josué. Usted escoge.